Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Gracias a Dios. Solo hay una palabra para describir lo que Dios hace. Y es que tiene que ser por amor. Pero es un amor muy especial, ¿verdad? Usted lo sabe, usted lo conoce. ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, Romanos 8:1, amados hermanos, nos dice: ya no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese amor de Dios, dice la palabra del Señor, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir, amados hermanos, que los hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios. Un hijo de Dios no puede comportarse de manera diferente a lo que es la naturaleza de Dios. No puede ser. Es imposible. Porque el amor de Dios es muy especial. De tal manera que el amor de los hijos de Dios también debe de ser muy especial. No tiene nada que ver con lo que el mundo conoce como amor. No tiene nada que ver con lo que el mundo profesa como amor. Por eso Romanos dice: ya no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos maneras en que el Espíritu Santo se mueve en la vida de los hijos de Dios. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Uno es a través de los dones del Espíritu, y el otro es a través del fruto del Espíritu. No hay otra forma de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sino es a través de los dones que Dios nos dio y a través del fruto del Espíritu que se presenta en la vida de cada hijo de Dios. De allí se deriva todo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un don o dones que Dios le ha dado, que el Espíritu de Dios le ha dado. Pero todos los hijos de Dios debemos de producir en nosotros el fruto del Espíritu. No todos tenemos los mismos dones, pero todos debemos tener el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Los dones espirituales, amados hermanos, sirven para ministrar al pueblo de Dios. Dios nos dio a todos diferentes dones. No todos tenemos los mismos dones, pero Dios nos dio diferentes dones para ministrarnos entre nosotros y edificarnos en el Señor. Cada uno debe administrar, es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, debe administrar el don que le ha dado para beneficio de las personas, aparte de mí, aparte del que tiene el don. Amén. Por eso es tan importante, amados hermanos. Esa es la manera en que la iglesia se edifica. Se edifica a través de los dones que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Pablo: don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia, es decir, a cada uno de ustedes, y se los da como Él quiere. Como Él quiere, como a Él se le antoje, a quien Él quiera. Hay muchas personas que buscan dones. El apóstol Pablo dice: busquen, dice, los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Amados hermanos, la carne es
tan sutil que nos puede llevar por un camino equivocado en medio del uso de esos dones espirituales. Estos dones que menciona la palabra de Dios en 1 Corintios 12 son dones impresionantes. ¿A quién no le gusta escuchar a una persona sabia? ¿Verdad? ¿Quién no le pide a una persona a quien Dios le dio el don de sanidad? ¿Quién no le dice a esa persona, por favor, ore por mí? O va por él y lo lleva a su casa, o lo lleva a la casa de su prima, de su tía, de su primo, que están enfermos, para que oren por él. Porque es una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Por el contrario, amados hermanos, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu se produce en la vida del creyente y se usa para que la vida del creyente sea vivida conforme al carácter y a la naturaleza de Dios. Y escuche bien, aunque no tenga ningún don espiritual. El apóstol Pablo dice, busquen los dones mejores. Si Dios nos ha dado un don espiritual, o le ha dado 2 o 3, usted tiene que asegurarse que ese don que Dios le dio sea usado para ministrar, para administrarlo, para beneficio de la iglesia. Usted no lo puede esconder. Si usted lo esconde, si usted se niega a servir a Dios a través de ese don que le dio, usted está haciendo mal, está cometiendo pecado. El Espíritu Santo se lo dio para que usted sirva a Dios, sirva a la iglesia a través de ese don. Pero el fruto del Espíritu, amados hermanos, sirve para que el creyente viva. El don espiritual es para los demás, pero el fruto del Espíritu es para el creyente. Es para que usted viva conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu que la palabra de Dios nos dice que debe de existir en una persona que tiene a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo dirige su vida. Por eso no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si caminan conforme al Espíritu, caminan de acuerdo ministra el don que Dios le dio, pero también su vida refleja el fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:31, procurad pues los dones mejores, pero, dice, yo os muestro un camino aún más excelente. Así termina el capítulo 12. Pero inmediatamente al iniciar el capítulo 13 dice, empieza a tocar el tema del amor. Sí, amados hermanos, a veces se le da más importancia a los dones espirituales que al fruto del Espíritu. ¿Qué es más importante? El apóstol dice, busquen los dones mejores, ¿verdad? ¿Saben qué? Hay mucho peligro en los dones espirituales. Hay personas que dicen, Señor, yo quisiera, ¿verdad?, poner mis manos sobre las personas y que sanen de cualquier enfermedad. Yo quiero servirte, Señor. Pero atrás de eso se esconde un espíritu de avaricia y de orgullo y de vanidad. ¿Saben por qué? Porque a las personas les gusta que los admiren. Quieren que les digan qué bonito predicas. Quieren que les digan qué bonito oras. Quieren que les digan que Dios te escucha cuando haces algo. Y la persona se infla, ¿verdad?
Y ya no es Dios el que recibe la honra y la gloria, sino es la persona. Y algunos dicen, yo quisiera, ¿verdad? Que como Pedro, cuando yo pasara mi sombra, ¿verdad? Sanara a todos los enfermos, que se pusieran en fila y que yo ore por todos. Y allí, ¿verdad? Ya no es Dios. Pero una persona que tiene el fruto del Espíritu en su corazón, amados hermanos, aunque no tenga ningún don espiritual, hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amados hermanos? Dice el apóstol Pablo, yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El amor. El amor. El hablar con amor. El mirar con amor. El abrazar con amor. El actuar con amor. El pensar con amor. Solo eso es lo que produce el fruto del Espíritu. No todos podemos tener los dones del Espíritu, pero todos debemos tener el fruto del Espíritu. Por eso, amados hermanos, en San Marcos 12:31 tenemos lo que el Señor Jesucristo nos habla acerca de cómo debe de ser nuestra vida y qué es lo que debe tener como base, que es el amor. Dice este versículo, San Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si ustedes quisieran verlo, pareciera que fuera una orden. No se le puede obligar a nadie, ni se le puede ordenar a nadie que ame. ¿Saben por qué? Porque este versículo consta de dos partes. Primero dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así que si yo no me amo a mí mismo, no puedo tener la capacidad de amar a nadie, aunque Dios lo diga. Muchas cosas están escritas en la Biblia de cómo debemos ser y de cómo debemos comportarnos, y no las hacemos y no las llevamos a cabo. No importa lo que diga la Biblia. Tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar adentro de mí, tiene que ser de mi propiedad, para que yo voluntariamente, con gusto, con disposición, pueda dar el amor que Dios me ha dado, pueda servir a Dios con ese don que Dios me ha dado. Hay que estarle rogando a las personas para que sirvan a Dios con ese don que Dios le ha dado. Dios no hace eso. Por eso es muy diferente tener dones espirituales a tener el fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted se ama a sí mismo? Ese es el punto de partida. ¿Usted se ama a sí mismo? Bueno, los que saben de esto nos dicen que para amarse a uno mismo uno tiene que cuidarse físicamente, ¿verdad? Hace ejercicio, come saludable, duerme bien, etcétera, entre muchas otras cosas. Eso es cuidarse, amarse a uno mismo. Porque de la manera en que yo me cuido, de la manera en que yo me amo, de esa manera voy a procurar, dice el Señor, la regla de oro, voy a procurar el bien de los demás. ¿Cómo voy a procurar el bien de los demás si ni siquiera yo me cuido? Si ni siquiera yo me procuro. Por eso, amados hermanos, es importante cuidarse físicamente. Emocionalmente, ¿se ama usted? ¿Descansa en el Señor cuando tiene problemas? ¿Le deja delante de Él su problema y usted se levanta en confianza, en fe en el Señor, como si no tuviera ningún problema? ¿Cree en el Señor? ¿O se levanta y vuelve a recoger sus problemas porque no confía en que Dios se los resuelva? ¿Verdad?
Y ahí está el problema, y el estrés, y el cansancio mental, y todo eso que se va generando. Aleja de su corazón los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas emociones. Aleja de su corazón el enojo, la envidia, la malicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son situaciones que le provocan malestar a nuestro estado emocional. Espiritualmente se ama, lee la palabra de Dios, hace oración, comparte a Jesucristo, se congrega para adorar a Dios, le pide perdón a Dios por sus pecados, sirve a Dios en algún ministerio. Todo esto es el alimento espiritual que necesitamos nosotros para estar sanos espiritualmente. Eso es amarnos, es darnos lo mejor. Por eso, amados hermanos, la importancia de amarnos a nosotros mismos en primer lugar, antes de amar a los demás, radica en que si yo no me amo, no puedo amar a nadie. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a nadie. Si yo no estoy sano emocionalmente, no puedo ayudar a nadie que tenga problemas emocionales. No puedo dar lo que no tengo. ¿Está de acuerdo? Y como iniciamos al principio, lo que Dios ha hecho y hace continuamente por nosotros solamente tiene como significado la palabra amor. ¿Quién es una persona que merezca el amor de Dios? ¿Quién es una persona que merezca el cuidado de Dios? El oxígeno que Dios nos da, ¿alguien lo merece? Sin embargo, el Señor no lo quita. Es el amor de Dios, pero es un amor sobrenatural, muy diferente a lo que el mundo entiende como amor, en el cual muchas veces nosotros nos sumergimos y equivocamos el camino. Amados hermanos, ¿qué ha hecho Dios para mostrarnos que nos ama? Romanos 5:8. Usted se sabe ese versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. A ver, diga, en lugar de nosotros, diga para conmigo. Mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. ¿Se da cuenta de eso, de lo que dice ese versículo? A pesar de que yo soy pecador, Cristo murió por mí, amados hermanos. Aunque Dios vio que yo era ladrón, que yo era una prostituta, que yo era un asesino, que yo era un mentiroso, que yo era avaro, que yo era un chismoso, que yo era un rencoroso, un amargado, que yo calumniaba a las personas, que yo era orgulloso, vanidoso, etcétera. Lo que yo haya sido, a pesar de eso, Cristo murió por mí. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que cualquier problema que tenga su prójimo, siempre les he comentado, cualquiera que quiera portarse mal es su problema, es su decisión. Todos tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras decisiones. Pero mi papel, si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, si digo que lo soy, entonces mi papel es el de actuar y el de vivir conforme a la imagen de Jesucristo, o que Jesucristo ha puesto en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Se supone que ahora en Cristo ya no soy así. Ya no pienso mal, ya no hablo mal, ya no lastimo a nadie voluntariamente.
Por eso, amados hermanos, esa es la manera en que Dios nos muestra que así como Él me ama, así como yo gozo de la naturaleza de Dios, entonces de esa manera así yo debo de amar también, porque es un amor muy especial, muy especial. No podemos medir la vida de un cristiano con la misma vara de la vida de un mundano. No lo podemos hacer. Dios no nos mide así. Él ha tenido y sigue teniendo mucha misericordia de nosotros. Así debemos ser nosotros con las personas, con mucha misericordia, con el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, Apocalipsis 2, versículos 2 al 3. Esta es una iglesia. Es una de las 7 iglesias de Asia. Es la primera, Éfeso. Y hay un mensaje especial para cada tipo de iglesia. Se dice que en estas 7 iglesias está representado el accionar o la forma de ser de cada congregación. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si usted se quedara solamente con este versículo, Dios está alabando, Dios está diciendo lo trabajadora que es esta iglesia, el amor que tienen por la obra de Dios. Amados hermanos, todas las personas y todas las congregaciones tenemos virtudes y defectos, todos. Aunque a veces creemos que los demás son los que tienen los defectos y nosotros las virtudes, pero usted también tiene defectos. A través de este análisis o de estas expresiones que el Señor Jesucristo habla de la iglesia de Éfeso, Dios le muestra su amor. Saben ustedes, amados hermanos, esta iglesia hacía muchas cosas y las hacía muy bien. Predicaba muy bien, enseñaba muy bien, daba clases de escuela dominical muy bien. Pero el reclamo que el Señor Jesucristo tiene para esta iglesia es: has dejado tu primer amor. Sí, tienes muchos dones espirituales y son impresionantes, pero no veo en ti el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos estar muy contentos con lo que hacemos, con una iglesia muy bonita, pero si no está el fruto del Espíritu, tampoco está el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, lo que hace Dios para mostrar su amor para esta iglesia no es hablarle llegando luego de sus defectos, haciéndole sentir mal. Le alaba, le dice todo lo que hace bien, le hace sentir bien, conforta su corazón, lo abraza. Y así ya abrazado, así ya con el amor allí a todo lo que da, le dice: tienes que buscar a Dios. Has dejado tu primer amor, tienes que arrepentirte. ¿De qué manera, amados hermanos, las personas hacemos caso cuando nos piden las cosas a regañadas o cuando nos los piden con amor? Cuando nos quieran obligar a que hagamos las cosas o cuando voluntariamente las hacemos por amor. Por eso nosotros tenemos que ver la manera en que Dios nos habla. Hay un coro muy hermoso que a mí me gusta mucho, que dice: con cuerdas de amor, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Dios nos habla y nos habla duro y nos da buenos cintarazos, pero siempre lo hace con amor. Entendemos las cosas, porque Dios no usa nada más los latigazos, sino primero nos llama, nos abraza.
Ya que nos tiene aquí, pues ya nos da. Amén, hermanos. Cuando usted tiene diferencias con alguien, ¿cómo le habla? ¿Le habla de sus virtudes o le habla de sus defectos? Cuando usted está molesto con alguien, ¿le alaba por lo bien que hace las cosas, por lo bien que se ha portado, por lo bien que ha hecho las cosas? ¿O le habla únicamente de lo que hizo mal y le da con todo? ¿Usted cree que su hijo se va a corregir usted nada más dándole de latigazos? ¿O mandándolo al colegio militar? ¿O mandándolo al seminario, pues aunque sea como pastor? No, amados hermanos, tiene que ser con el amor de Dios. Por eso, amados hermanos, el ser humano es muy diferente a Dios, porque el ser humano tiene la tendencia de hacer notar los defectos de los demás por encima de las virtudes. Es una tendencia humana. Pero si usted es hijo de Dios, tiene que actuar de manera diferente, conforme lo hace Dios. En su iglesia, en su casa, en su trabajo, con su familia, en su iglesia, con las personas con las que compra, con las que vende. Dice una frase que leí por ahí: de tener la razón a ser gentiles, elige la gentileza. Palabras muy se me fue la palabra que iba a usar, muy sabias, palabras muy sabias. El ser humano solamente quiere tener la razón. Hay gente que no pierde una discusión, y si le levantan la voz, usted la levanta más, y si empiezan a gritar, usted grita más, pero no le van a ganar. De tener la razón a ser gentil, elige la gentileza. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice que todos conozcan tu gentileza, aunque tengas la razón. Por eso, amados hermanos, el ser humano es muy diferente a Dios, porque el ser humano tiene la tendencia de hacer notar los defectos por encima de las virtudes. Usted puede hacer perfectamente bien las cosas, puede comportarse correctamente en su casa o en su trabajo o en la iglesia incluso, pero apenas hace algo incorrecto, la gente le hará ver sus errores, sus pecados, sus omisiones y sus defectos. Y lo bien que usted se ha portado durante todo el tiempo, ni siquiera se lo mencionan. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ver las virtudes, amados hermanos, por encima de los defectos, se necesita tener el amor de Dios en el corazón y la presencia del Espíritu Santo, de manera real. El Espíritu Santo es el que controla nuestro hablar, nuestro sentir. Es el que nos muestra. Algunos dicen ser empáticos, no, la Biblia dice ser misericordiosos. Y aunque se tenga la razón, elegir la gentileza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habla primero lo bueno, alaba primero todo lo bien que hace la iglesia de Éfeso, y después le muestra su necesidad. Leí otra cosa. Una persona pecó en la iglesia y todo el mundo se le fue encima. Y le empezaron a decir, la Biblia dice esto y te debiste comportar así y debes dar ese testimonio y la Biblia dice así. Y cuando le dieron chance de hablar, él dijo, sí,
me dijeron todo lo que la Biblia dice, pero se olvidaron de abrazarme. El amor solamente existe en el corazón de un hijo de Dios. Solamente existe en el corazón de una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es el amor de Dios. El amor de Dios es muy diferente al amor del mundo. Por eso, amados hermanos, cuando llegamos entonces a la segunda parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo, debemos de tener bien claro si yo me amo a mí mismo. ¿Cómo voy a poder amar a una persona si yo no tengo bien claro cómo me debo amar a mí mismo? Si yo no me alimento ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Lo único que voy a ver en él son sus problemas, sus dificultades, sus defectos, sus errores, sus pecados. ¿Y saben qué, amados hermanos? Los psicólogos dicen que cuando yo hago eso, lo único que hago es proyectarme en lo que realmente hay en mi corazón. Yo acuso a alguien, pero en realidad eso que estoy exigiendo es mi necesidad. Por eso, amados hermanos, todas las personas que han entregado su corazón a Jesucristo deben estar siendo discipuladas. Ya no quiero hacer paréntesis, ya tomé varios paréntesis para invitarlos. No vienen de todas maneras. Es una tristeza para mi corazón, pero es mi función estar aquí los miércoles a las 6 de la tarde para ayudar a todo aquel que desee venir. Pero todos los hijos de Dios deben estar siendo discipulados para que su vida esté siendo formada a la imagen de Dios y esté recibiendo la capacidad de Dios, de parte de Dios, de amar. Solamente cuando estudiamos la palabra de Dios y la entendemos como Él nos enseña a través de su Espíritu Santo, entonces vamos recibiendo la capacidad de amar. Dios está obrando en nosotros. Primera de Juan 4:8 dice, usted se lo sabe, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos ser de otra manera. ¿Y con qué tipo de amor debemos amar, amados hermanos? Primera de Corintios 13 dice, con ese amor que todo lo cree, con ese amor que todo lo puede, con ese amor que todo lo espera, con ese amor que todo lo soporta. El mundo dice no, hay un límite, pero Dios dice 70 veces 7. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Quién puede captar eso en su corazón? El Hijo de Dios que quiere vivir la vida y el carácter y la naturaleza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los demás dicen no, ahí se ven, me voy a otra iglesia, dejo de servir a Dios. Hay que haga lo que quiera. Pero cuando la palabra de Dios llena nuestro corazón, entonces el amor que debe de salir de nosotros o que sale de nosotros por el efecto de la presencia del Espíritu Santo es un amor que todo lo cree. Y todo lo que ustedes pueden ver aquí en la palabra de Dios en 1 Corintios 13 es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el amor hace mover al mundo, reconcilia al hombre con Dios, restaura las amistades, restaura los noviazgos, restaura los matrimonios, restaura la relación de los padres con los hijos. Pero la falta de amor, amados hermanos, lo arruina todo. Lo arruina todo. Cuando nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera, con nuestros pensamientos o con las armas que el mundo nos da, lo arruinamos todo. Pero, amados hermanos, la falta de amor impide que el hombre se reconcilie con Dios. La falta de amor impide que las personas se pidan perdón.
La falta de amor, amados hermanos, arruina todo. En lugar de amar, las personas prefieren odiar, prefieren tener rencor, prefieren tener resentimiento. Personas que prefieren mantener en su corazón el orgullo y la vanidad. No dan su brazo a torcer. Amados hermanos, Jesucristo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Le perdona a los demás sus errores, sus fracasos, sus pecados? ¿O lo ve feo? ¿Lo quiere crucificar? ¿Lo quiere correr de la iglesia? ¿Qué quiere hacer con ellos? ¿Sabe usted que el amor de Dios es para restauración? Es para renovación. Es religar. La palabra religión es religar, volver a unir, volver a tener comunión, volver a tener relación a través del amor de Dios. Podemos ver esta expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como una orden. Pero aunque fuera una orden, nadie puede amar a nadie si el amor de Dios no está dentro de sí mismo. Tiene que amarse a sí mismo para poder. Tiene que tener, esta expresión quiere decir que tiene que tener el amor de Dios adentro de sí mismo para poder darlo a los demás. Gloria a Dios. Amados hermanos, yo sé que usted ya sabe todo esto que se ha dicho porque usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted conoce lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿habrá alguien que quiera decirle al Señor: Señor, enséñame a amar, a pesar de todo lo que he escuchado, a pesar de todo lo que yo mismo he dicho, a pesar del tiempo que tengo? ¿Habrá alguien que le diga al Señor: Señor, enséñame a amar, llena mi corazón de tu amor, perdona, Señor, mi falta de amor para con usted mismo, para con su familia, para con sus vecinos, para con sus compañeros de trabajo, para con sus hermanos en Cristo? Recuerden que es el amor de Dios derramándose. Dice Romanos 5:5: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted dice: Señor, ayúdame, inmediatamente Dios acude en su auxilio. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por amarnos tanto que hasta moriste por nosotros. Tal vez, Señor, nosotros necesitamos entender un poquito más lo que es el amor de Dios. Tal vez ayudamos lo más que podemos a los demás, pero tal vez falta no solamente dar los recursos que tenemos, sino tal vez falte darnos a nosotros mismos para los demás. Acudir, Señor, en auxilio del que sufre, del que está caído, del que se ha alejado, del que ha pecado. Tal vez no somos tolerantes. Tal vez somos muy impacientes y esperamos que los demás se comporten o hagan las cosas como nosotros quisiéramos.
Pero en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, pidiendo tu ayuda, reconociendo nuestra necesidad. Solo cada uno conoce cómo es en su casa, cómo es con su familia, cómo es con su esposo, con su esposa, con sus hijos, cómo es con sus vecinos. Pero gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú moriste por nosotros y nos das esa hermosa oportunidad de ser como tú. Ayúdanos, Señor. Envía, por favor, tu Santo Espíritu a nuestro corazón. Lo necesitamos urgentemente. Lo pedimos, Padre. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestros labios. Permítenos, Señor, tener esa solicitud, mi Dios, de ser amables con los demás, de hacerles sentir bien, de abrazarlos. Señor, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos. Pongo en tus manos, Señor, esta primera iglesia, y ruego que tu Santo Espíritu, Señor, visite nuestras vidas. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús.